siempre eres Sí, bueno. ¡vamos! Por la fe, hoy despertamos por la fe, nos levantamos por la fe y en nuestros ojos no verán. Por la fe, avivamiento por la fe. Vida con Vida Miami presenta al pastor Mauricio Ramírez. Nuestros ojos lo verán. Buenos días, iglesia, ¿cómo están? ¿Están todos bien? Estamos listos para recibir de la palabra del Señor. Amén, amén. Yo quería primero darle la bienvenida a quien esté aquí por primera vez. ¿Hay alguien que está aquí con nosotros por primera vez? Levante ahí su manito, ¿dónde está? ¿Mm? Sabemos que por medio de la tecnología también estamos siendo vistos por medio de la internet, en otros lugares. Quería también saludar a ti que nos estás viendo ahí por las redes sociales. Recibe siempre un cordial saludo de todos nosotros. Iglesia, vamos a entrar nosotros estamos en medio de una serie sobre familia, ¿verdad? Familia. Y yo quería que viéramos antes de empezar un video que tenemos ahí preparado ahí. En el principio, Dios hizo los cielos y la tierra. Después, el Señor Dios plantó un huerto en el Edén, en el oriente, y allí puso al hombre que había formado. Lo hizo cabeza de su esposa, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, y así formó la familia. Nos hizo ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, miembros de su familia. Nos enseña a honrar a padre y a madre, que es el primer mandamiento que contiene una promesa. Dios ama a la familia y nos llama a honrarlo con ella. Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Amén, iglesia. Entonces, hemos estado viendo esa serie de mensajes sobre familia y la última vez que yo estuve aquí con ustedes, la semana pasada, nosotros hablamos que las familias necesitan tener un pacto con el Señor. Imprescindible, fundamental poder tener un pacto con el Señor. Y aquí nosotros escuchamos la palabra y al final, como familia, venimos aquí al altar y hicimos un pacto con el Señor, ¿verdad? Entonces, nosotros ahora somos familia que tiene un pacto, estamos alianzados con el Señor. Él está con nosotros estamos con Él, estamos juntos. En las luchas que enfrentamos, Él está con nosotros, iglesia. Pero es interesante que nosotros tenemos, iglesia, si vamos a luchar por nuestras familias, nosotros tenemos que entender, recordar, tener presente qué es lo que Dios estipuló para la familia. Él fue el que creó la familia. Él fue el que fundó la familia. Él es el que sabe cómo una familia debe trabajar. Y eso es lo que nosotros vamos a ver aquí, enriquecer nuestras vidas mediante la palabra de Dios para recibir herramientas, para que nosotros podamos aplicarla a nuestras familias y tener familias fuertes en el Señor. ¿Quién quiere tener una familia fuerte aquí? Amén. Vamos a orar entonces, iglesia. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos ante ti, Padre, con un corazón contrito, humillado, reconociendo que necesitamos completamente de ti, Señor. Padre, amamos nuestras familias, Señor. Y a veces, Señor, nos sentimos limitados, Señor. Enfrentamos tantos desafíos, conflictos, a veces problemas, Señor. Y nos sentimos, Señor, incapacitados de resolverlos. Tantas cosas que suceden a nuestro alrededor, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que mediante tu palabra tú vengas a hablar a nuestros corazones, a darnos fuerza, a darnos fe, a darnos visión, a darnos hambre de ti, Señor,
hambre de tu palabra y llenar nuestras manos de herramientas que podamos poner por obra, Señor, en pos de nuestras familias. Te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús Cristo de Nazaret, y el pueblo de Dios dice, amén, iglesia, amén, amén. Entonces, el título del mensaje de hoy es, y serán una sola. Leámoslos todo, pero fuerte, así, en conjunto. Vamos, 1, 2, 3. Amén. ¿De quién está hablando ahí la palabra? Y serán una sola carne. Marido y mujer. Exactamente. Hoy nos vamos a centrar en ese núcleo. Marido y mujer. Y como yo les decía, en el principio Dios constituyó y estableció la primera institución, la familia. Fue idea de Dios, no fue idea de nadie más. Si hay alguien que sabe sobre familia, es Dios. Él la creó. Y Él estableció un diseño con un orden específico. Le dio al varón la responsabilidad de liderar y de ser cabeza. Le dio al hombre la misión, la responsabilidad de liderar y de ser cabeza. Vamos hoy aquí a entrar en unos temas que son, yo creo que en medio de la sociedad en que vivimos, son un poquito delicados. A veces causan hasta controversia. Pero el Señor me mandó hoy aquí a hablar de esos temas. Y yo estaba pensando, ¿será que para hablar de esos temas me tengo que meter allá, allá donde está la batería y quedarme un poquito más seguro o confío en el Señor y me quedo aquí expuesto? Porque a veces son temas que son un poquito, tocan ahí un nervio en nosotros por lo que la cultura crea en nosotros. Y mira lo que la palabra dice. Vamos a empezar a leer. Dice en Génesis 1, 27, 28. ¿Qué dice la palabra? Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sosyugadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. ¿De quién fue la idea de la familia? De Dios. ¿Quién creó la familia? ¿Quién fue el que mandó al hombre a multiplicarse, a fructificar? El Señor. Génesis 2:18 dice así. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y yo digo a esa palabra, aleluya, gloria a Dios, Señor, de que tú no nos dejaste solo. Amén. Varones de Dios, ¿ustedes están de acuerdo conmigo? Amén. Cuando yo leo ese versículo, yo digo, Dios mío, imagínense. Mire, levanta ahí tu manito, mi amor, ahí. Gracias a Dios por la vida de ella. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, entonces le voy a dar una ayuda idónea, ideal para él. ¿Quién fue el que le dio la mujer al hombre? El Señor Dios. ¿Quién fue el que creó la familia nuevamente? Dios. ¿Quién es el que sabe sobre familia? Dios. Dice la palabra también. Génesis 2, 21, 24. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona o mujer, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre
a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. De nuevo, fue el Señor que lo diseñó todo. Fue de Él la idea. Fue de Él la idea de la familia. Y ahora vemos que culturalmente hay muchas ideas de cómo tiene que funcionar la familia, de qué es una familia, y escuchamos muchas cosas. Y la familia está bajo un inmenso ataque, iglesia. Y nosotros vemos que las estadísticas de separaciones, divorcios, cada día aumentan, aumentan y aumentan, aún dentro de la iglesia del Señor Jesús. Y eso yo estaba pensando en eso y yo decía, eso debe crear en nosotros una indignación santa. Indignarnos. ¿Cómo es posible ver familias desintegrarse? Decir, ya no quiero más. Decir, me cansé. Decir, yo voy por mi lado, yo voy por tu lado, y los hijos ni se sabe para dónde van. Y eso está pasando día tras día, tras días, en nuestra cara. Yo digo, ¿cómo la iglesia se tiene que quedar ante eso? Decir, otro más. Gracias a Dios que no es la mía. No, yo creo que eso nos tiene que mover, iglesia. Eso nos tiene que confrontar, eso tiene que mover aquí en nuestro interior y saber qué yo puedo hacer para eso. Eso debe causar una indignación en nosotros. Porque es la creación de Dios, es el plan de Dios, es el plan original de Dios. La familia. Y la familia está siendo desintegrada. ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Bueno, en primer lugar, yo creo que nosotros necesitamos volver a las bases. Saber cuáles son las bases que Dios nos da en su palabra para tener una familia fortalecida, una familia fuerte. ¿Sabe que Dios, queriendo Él darnos un ejemplo de cómo es la relación entre Cristo y su iglesia? Yo imagino a Dios pensando, ¿cómo yo les demuestro a los seres humanos cómo es el amor mío y de mi hijo ante su iglesia? ¿Cómo yo hago para que ellos entiendan y vean cómo es? ¿Y sabe cuál fue lo que Dios designó? Yo voy a usar el ejemplo de la relación entre un marido y una mujer. Eso es lo que yo voy a usar para mostrarle al mundo cómo es la relación entre Cristo y su iglesia. Entonces, eso que Dios está queriendo usar para demostrar al mundo cómo que tanto Él ama a su iglesia, está siendo atacado y desintegrado muchas veces. Entonces, tenemos que movernos, tenemos que estar alerta, tenemos que despertar. Y por eso, como yo les decía, tenemos que ir a las bases. Y en el libro de Efesios, el Señor, en el capítulo 5 de Efesios, Él nos da muchas herramientas. En su gran amor, el Señor nos entrega muchas herramientas. ¿Cómo es en esencia esa relación? ¿Cómo tiene que ser? Y yo voy a hablarles un poquito en Efesios capítulo 5. Nosotros no vamos a leer todo el capítulo, pero yo les quiero hablar un poquito cómo comienza ese capítulo. Yo sé que ustedes son conocedores de la Biblia, son leedores de la Biblia y ustedes hasta conocen estos pasajes. Y si no, yo le invito a que en su casa los lea detenidamente. Hebreos capítulo 5. Efesios capítulo 5, perdón. Y en Efesios capítulo 5, Dios comienza diciendo así: sean imitadores de Dios como hijos amados. Eso es lo primero que sale en el capítulo. Sean imitadores de Dios como hijos amados. Y él continúa diciendo así: andad como hijos de luz,
haciendo lo que es agradable al Señor. Descubramos cuál es la voluntad del Señor y sigamos la voluntad del Señor. Es la exhortación que el apóstol Pablo nos hace en ese capítulo. Y él continúa diciendo, no andéis como necios, sino anden como sabios. Él nos da varias instrucciones ahí. Él nos sigue dando instrucciones y dice, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y él continúa diciéndonos, no os embriaguéis con vino, sino sean llenos de el Espíritu Santo de Dios. Instrucciones que él nos da. ¿Y cómo nosotros somos llenos del Espíritu, iglesia? Ahí mismo Él nos responde la pregunta y Él habla así. Ustedes son llenos del Espíritu, hablando entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, como lo acabamos de hacer aquí hoy. ¿Cómo más podemos ser llenos del Espíritu? Dando siempre gracias en todo. No sé quién de los que está aquí participó de la oración que estuvimos jueves aquí. Y al final nosotros dijimos, solamente vamos a dar gracias al Señor. Y levantamos aquí una adoración dando gracias. Y yo creo que el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Por ese espíritu de gratitud. Tener ese espíritu de gratitud, tener esa actitud de gratitud nos llena del Espíritu Santo de Dios. Y él concluye diciendo ahí, para ser llenos del Espíritu, también dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Someteos los unos a los otros en el temor de Dios. La palabra someteos. Y esa es una de las palabras que a veces nos deja un poco incómodos. Pero cuando aquí está hablando de someteos, es para que cuando yo considero a mi hermano mejor que yo, cuando yo me dispongo a servir a mi hermano, a yo seguir el ejemplo que Jesús nos dio. Él vino para servir. Él se entregó por nosotros. Y la palabra dice en Filipenses, dice que su pensar sea igual al de Cristo Jesús, que siendo Dios, no consideró en ser igual a Dios, sino que se humilló, Él sirvió y Él fue a una muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿cuáles son las formas de ser llenos del Espíritu, iglesia? Alabar a Dios en cantos, himnos espirituales, alabarlo, darle gracias en todos y sometiéndonos los unos a los otros también, respetando nuestras autoridades. El Señor ha puesto en nuestras vidas autoridades. Y cuando nosotros nos sometemos a esas autoridades, estamos nosotros agradando al Señor, estamos trayendo gloria al Señor, estamos glorificando al Señor. Y estamos siendo llenos del Espíritu Santo de Dios. Entonces, de una forma, aquí yo parafraseando los versículos, cómo comienza Efesios capítulo 5. Ahora vamos a entrar a los versículos que siguen. Efesios 5, 21, 33. Como yo les decía, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y ahí todos los hombres dicen, gloria a Dios, aleluya, esa es la palabra del Señor. Escuchen, esposas, escuchen. Bueno, pero ahora, eso fue unas pocas líneas. Ahora vienen un poquito de líneas más para los varones.
Y dice así, maridos. ¿Dónde están los maridos aquí? Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. No termina ahí. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y yo creo que ahí, antes de cerrar el escrito, Dios pensó ahí, voy a poner una postdata aquí. Y la mujer respete a su marido. Amén, iglesia. Amén. Vamos, esa es la palabra del Señor. Entonces, déjeme decirle que aquí se nos trae un concepto de autoridad y de jefatura. Como se dice en inglés, es chain of command. Aquí yo creo que tenemos aquí un militar y puede concordar conmigo aquí. Y en ese sentido, es de lo que el Señor nos está hablando. Hay una cadena de jefatura a seguir. Y tenemos que someternos a eso. En 1 Corintios 11:3, la palabra dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, ¿qué vemos ahí? Cadena de comando. ¿Quién está por arriba? Dios Padre. ¿Quién se somete a Dios Padre? El Hijo. ¿Quién se somete al Hijo? El varón. ¿Quién se somete al varón? La mujer. Está así establecido. Lo estableció el Señor. Lo estableció el Señor. El sometimiento al que Pablo exhorta aquí a todos los creyentes en sus relaciones mutuas solo es posible como resultado de la plenitud del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan cómo comenzó Efesios capítulo 5 diciendo, sean llenos del Espíritu Santo? Y ustedes van a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Alabando al Señor, hablando entre ustedes de cantos, salmos, signos espirituales, dando gracia al Señor, sometiéndose unos a otros. Entonces, una persona llena del Espíritu Santo se somete a su autoridad. Usted quiere ver a una mujer llena del Espíritu Santo. Es aquella mujer que se somete a su autoridad también. Y lo hace porque está llena de la presencia de Dios. Y aquello no viene a ser un peso para ella, sino es una alegría porque está agradando a su Señor, al Señor Jesucristo. Entonces, una iglesia llena del Espíritu Santo es aquella que reconoce sus autoridades, se somete a sus autoridades y respeta a sus autoridades. Hijos llenos del Espíritu Santo son aquellos hijos que son obedientes a sus padres. Aquellos hijos obedientes son llenos del Espíritu Santo
de Dios. Para que esta cosa trabaje, iglesia, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Esa plenitud del Espíritu se manifiesta cuando una esposa se somete a su marido, cuando un esposo ama a su esposa, así como Cristo amó a la iglesia, y cuando los hijos honran a sus padres. Ahí se manifiesta la plenitud del Espíritu Santo. Una familia con estas características es una familia llena del Espíritu Santo de Dios. Y ese debe ser nuestro objetivo. Eso es lo que nosotros debemos seguir. ¿Es fácil? No lo es. Pero con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Muchas veces nosotros pensamos así, cuando nosotros necesitamos algo, necesitamos que Dios nos dé algo, ahí nosotros rápidamente decimos, con Dios todo es posible. Al que cree, todo le es posible. Pero cuando el Señor nos dice, sométanse, ¿será que yo digo, con el que cree en el Señor, todo le es posible? Si yo tengo problemas para someterme, yo tengo que decirme a mí mismo, en el Señor todo es posible. Con la ayuda del Espíritu Santo, todo es posible al que cree. ¿Ustedes dicen amén a eso también? Amén. Amén, iglesia. Gloria a Dios. Y esa palabrita que es un poco incómoda, someterse, ¿qué significa? La palabra griega es hipotazo y se deriva de un término militar, como yo les decía. En el mundo griego antiguo, hipotazo era usada para describir a los soldados colocándose en orden bajo la autoridad de un comandante. Es un término de autoridad. Y como yo decía, uso aquí a mi hermano un ejemplo que es militar. Ahí no hay cosa de que yo no me someto al comandante porque no me cae bien. Yo no me voy a someter al comandante porque él acabó de llegar y yo tengo aquí ya 10, 20 años. Cuando llegue el que tiene autoridad, ¿qué uno tiene que hacer, mi hermano? Se somete a la autoridad. Porque si no, ¿qué viene? Caos. Imagínese en una batalla. El comandante llega y dice, vamos a hacer esto. Tú para allá, tú vas a atacar aquí o todos vamos a atacar allá. Y de repente sale uno y dice, no, eso no me parece. No lo voy a hacer. ¿Qué va a pasar? Caos. Caos. Entonces, por eso el apóstol emplea esa palabra, someterse, hipotazo, que significa colocar bajo en orden. Viene de el prefijo hipo, que significa bajo, y la palabra tazo, que significa ordenar, organizar. Entonces, esta palabra no tiene que ver con poner a las personas en un término más bajo. Tiene que ver con orden establecido por Dios. Implica orden, no inferioridad, iglesia. Someterse no significa que uno vale menos, sino que reconoce una estructura de respeto, responsabilidad y liderazgo. Otra cosa es voluntario. La palabra dice, esposas, sométanse a sus maridos. La palabra no dice aquí, maridos, hagan que sus esposas se sometan a ustedes. No dice eso la palabra. Dice, esposas, sométanse a sus maridos. Es algo que viene de adentro, voluntariamente. No se trata de dominar, sino de cooperar. No es sobre control, sino sobre armonía en los roles. Cada parte funciona bien cuando están alineados y actuando con amor, iglesia. Usted ya pensó, un carro, los que
¿Saben de carro? Un carro cuando está desalineado, ¿qué pasa con las llantas del carro? Se gastan de una manera desigual, una por aquí, otra por allá. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo ese problema en mi carro y yo le compro llantas nuevas, gomas nuevas, como dicen, ¿eso va a solucionar el problema? No. ¿Por qué? Porque continúa desalineado. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las relaciones? Muchas veces los roles están desalineados y uno dice, como estoy desalineado, yo creo que lo que yo necesito es algo nuevo, una relación nueva, otra pareja. Entonces yo digo, pareja nueva, problema resuelto. Pasa un tiempito y después, ¿qué pasa? De nuevo se gastan las gomas, como dice aquí mi hermano. ¿Por qué? Porque el problema es que hay un desequilibrio. No están alineadas las cosas. Los roles no están alineados. Entonces, hasta que no se alineen los roles, los problemas no se van a solucionar. El sometimiento en las relaciones básicas dentro de la familia, según la cultura antigua, iglesia, es unilateral. Yo les voy a explicar bien eso. De las casadas a sus maridos, de los hijos a los padres y de los siervos a sus amos. En todos los casos, el énfasis está siempre en el deber de cada miembro de la familia hacia el otro. ¿Qué es lo que pasa? El Señor en su palabra dice, sométanse los unos a los otros, porque eso es una señal que ustedes son llenos del Espíritu Santo de Dios. Pero ese sométanse los unos a los otros, aquí también nos está diciendo en el sentido de esa palabra que es colocarse por debajo de la autoridad, no está diciendo, ok, entonces los esposos pónganse por debajo de sus mujeres, los esposos pónganse debajo de los hijos, o los siervos que en aquel tiempo habían, los siervos pónganse por arriba de sus amos, los amos tienen que someterse a sus siervos. No era eso lo que estaba diciendo. Ese sometimiento tiene características específicas para cada rol. A mí me gusta si ustedes ven, si ustedes leen estos versículos en la lección, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice así: para las casadas, someterse significa esto. Y dice, sométanse al Señor, a sus esposos. Tal. Para los esposos, someterse significa amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Para los hijos, ¿qué significa someterse? Significa sean obedientes a ellos, sean obedientes a sus padres. Para los siervos, ¿cómo luce eso? Para los siervos es ser obedientes a sus amos. Entonces, ¿cuál es la parte que le tocó a la mujer por designio de Dios? Someterse al marido, colocarse bajo la autoridad del marido. ¿Qué es cómo eso luce para el hombre? Amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Entonces, gloria a Dios. Ahí es que las cosas comienzan a trabajar alineadamente. Pero uno dice, ok, ya sabemos, es así. Pero sin embargo, encontramos dentro de las familias muchas luchas y conflictos por causa de estos principios que no los conseguimos seguir. Si no se acuerdan, el domingo pasado que nosotros hablamos un poco de idolatría. Y él decía, el mayor ídolo, el ídolo más difícil de soltar es nuestro propio yo. Es cuando yo quiero hacer mi voluntad. Yo quiero hacer lo que me plazca. Yo quiero hacer lo que me gusta. Entonces, cuando venimos a este contexto, cuando vemos a eso de que yo tengo que poner a mi esposa en primer lugar, la esposa tiene que respetar a su marido, tiene que someterse a su marido. Si mi yo está ahí fuerte, va a ser difícil. Yo tengo que
soltar eso y poner a los otros en primer lugar. ¿Por qué? Porque eso le agrada al Señor. Entonces, ¿cómo luce esto dentro del matrimonio? No se trata de colocar a la mujer en una condición inferior, que es lo que la cultura nos dice. El movimiento feminista dice no, porque están denigrando a la mujer. Quieren hacer que la mujer luzca como un ser inferior. No es nada de eso, iglesia. No es nada. La palabra de Dios, mire lo que dice la palabra de Dios en Gálatas 3:28. Dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Para Dios no hay diferencia entre hombre y mujer. Hay diferencia en roles. Uno está llamado a jugar un rol, otro está llamado a hacer otro rol. Pero no hay diferencia, no hay inferioridad, no hay superioridad. Y no perdamos de vista, iglesia, cuál es el propósito eterno de Dios. Usted sabe cuál es el propósito eterno de Dios. Está en la palabra, Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Qué fue lo que Dios soñó? Soñó una familia de muchos hijos semejantes a su Hijo Jesús. Y en el proceso de que nosotros estamos, Él está trabajando y Él nos está haciendo semejantes a su Hijo. ¿Sabe a quién Dios designó, escogió para amoldarme a la imagen de su Hijo? Mi esposa. ¿A quién Dios designó para que mi esposa comience a volverse en semejanza de su Hijo? A mí. En esos roces que a veces hay dentro del matrimonio, iglesia, a veces hasta sacamos chispa, ¿no? Dios nos está moldando. Dios nos está amoldando. Entonces, cuando tú sientas aquello que sientes aquel deseo de acariciarle el cuello, así, y todo, ya. Acuérdate, Dios está trabajando contigo. Dios te está transformando a la imagen de su Hijo. Él está trabajando en ti el amor, la paciencia, la benignidad, el dominio propio. Y Él escogió para ustedes varones esa mujer linda que te dio. Para ustedes mujeres. Para ustedes mujeres, ese que a veces tú piensas, ese cabeza dura, ese fue el que Él designó para que te ame, para que te cuide. Dios lo designó así. El matrimonio es una relación que existe para ilustrar la relación entre Cristo y su iglesia, como yo les decía. Entonces, imagínense, yo como cristiano, yo puedo ir a cualquier lugar a predicar. Bueno, hoy estoy aquí predicando. Yo puedo ir a un lugar público allá afuera y predicar de la palabra del Señor. Conviértanse, crean en el Señor Jesús, entreguen sus vidas al Señor Jesús. Pero ¿sabe en este contexto cuál es la mejor forma de predicar? Cuando yo modelo esa relación con mi esposa y con mi hija. Cuando las personas de afuera ven esa relación, la palabra dice que ahí yo estoy ejemplificando la relación de Cristo y su iglesia. La cosa es seria, iglesia. La cosa es seria. Cuando yo le digo a las personas, conviértanse, acepten al Señor, arrepiéntanse de sus pecados. Yo tengo que saber que yo tengo que modelar la relación Cristo y su iglesia con mi
Esposa. ¿Cómo tú has tratado a tu esposa, varón? Bueno, aquellos que dijeron bien, después le vamos a preguntar a la esposa para constatarle que sí es cierto. Amén. Pero tenemos que pensar en esas cosas. Estamos modelando esa relación. Fue lo que Dios designó para que el mundo vea cómo Él ama a su iglesia. Dijo, déjame ver cómo yo voy a convertir a la ciudad de Doral. ¿Cómo yo voy a hacer que la ciudad de Doral se entregue y se doblegue a los pies del Señor Jesús? Pero déjame escoger aquí unas cuantas familias para que ellos les modelen y ellos se conviertan. Es lo que el Señor tiene en mente. Que seamos luz, que seamos ejemplo de ese amor, de ese perdón, de esa benignidad, de esa gracia. Porque déjeme decirle, en el matrimonio se necesita mucha gracia. Amén. Mucho perdón. Amén. Mucha paciencia. Amén. ¿No es cierto? Dicen amén conmigo aquí. Amén. Amén. Entonces, ese concepto de someterse, mujeres, que a veces uno dice, ¿será que Dios se equivocó ahí? En ese Efesios capítulo 5, ¿será que el apóstol Pablo se equivocó ahí? Bueno, déjeme darle la noticia. No se equivocó. Porque también ese principio está en Colosenses 3:18. Y dice así, casadas, estén sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Y también lo dijo en Tito. Tito 2:5. A vivir sabiamente y a ser puras, a trabajar en su hogar, a hacer el bien y a someterse a sus esposos. Entonces no deshonrarán la palabra de Dios. Está en varios lados, iglesia. Está en varios lados. Y también acuérdense, esposas, que Él las llama a respetar a sus maridos. Respeto es consideración, honor y dar valor. Tú valorizas a tu marido. Tú valorizas a tu marido. ¿Sabe que nosotros los hombres, creo que como nosotros ya hemos escuchado muchas veces, hay muchas formas de comunicar el amor, ¿verdad? Que dicen los lenguajes del amor. Yo creo que una de las formas más fuertes que el hombre recibe ese amor es a través de palabras de afirmación. Palabras de afirmación. Yo creo que ningún hombre aquí está, creo que, añorando que su esposa llegue con regalitos, flores, sorpresitas aquí. Yo creo que, no sé, de la forma que Dios nos diseñó, nosotros no somos mucho a esas cosas. Pero cuando una mujer, una esposa, nos valoriza, nos da una palabra de afirmación, iglesia. Yo no sé ustedes, pero yo me siento así. Me siento de 3 metros allá, así, fuerte así. Es así, iglesia. El poder que tiene eso. Eso tiene poder. Palabras de ánimo. Esposas, animen a sus esposos. Animen a sus varones. Valorando el esfuerzo que ellos hacen. Y por favor, no los critiquen en frente de otros. Yo creo que hasta pueden tener varias cosas y ustedes hasta les pueden criticar a sus maridos. Pero llámalo a tu cuarto y dile las cosas ahí. Si tú quieres acabar con tu esposo,
critícalo en frente de otros. Eso te deja allá, te deja en el piso. Por favor, mujeres de Dios, no hagan eso. No critiquen a sus esposos delante de otros. Háganlo en la intimidad. Háganlo en lo íntimo. Hablar bien de él para amigos y familiares. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste bien para amigos y familiares de tu esposo querido? Piensa ahí, esposa. Piensa ahí, mujer de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que se te llenó la boca de decir mi marido aquí, mi marido allá, mi marido esto, mi marido el otro? ¿Cuándo fue la última vez que tú hiciste eso? Piensa en eso. Piensa en eso. Si tú quieres levantar el ánimo de un varón así, haz esas cosas prácticas y vas a ver cómo ese hombre va a posicionarse, va a florecer, se va a plantar ahí como aquel varón que va a posicionarse para su familia. Orando con él y por él. Tú oras con tu marido. Tú oras por tu marido. Son cosas que tienen que hacer, esposas. Eso es fundamental. Así como también eso como parte de los esposos a ellas. Pero es fundamental. Son cosas prácticas que tenemos que hacer. Entonces, esposas sujetas al marido. No porque ustedes sean inferiores, sino porque Dios diseñó que hay una cabeza, una autoridad, y tú te sometes a él como someterse a Cristo, aquel hombre que no te está llamando a pecar, no te está llamando a hacer ninguna locura, pero tú te sometes a esa misión de ese esposo. Cuando tú te sometes ahí, el Señor se agrada. Se agrada. Bueno, vamos a dejar a las esposas un ratito tranquilitas. Pero no, todavía queda un detallito. ¿Y qué tal si esposa tu marido no es convertido? Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados como sin palabra, por la conducta de sus esposas. Amén. Bueno, vamos a entrar al marido entonces. Para el marido, el sometimiento se expresa amando, priorizando la santidad, la virtud y la justicia y creando un ambiente de profunda armonía, unión e intimidad. Explicando eso un poquito, nosotros varones estamos llamados a amar a nuestras esposas. La misión de la mujer es sométanse a sus maridos. Ojo, que la palabra no dice mujeres sométanse a todos los hombres. No, la palabra dice sométanse a sus maridos. Entonces, la parte de nosotros hombres es amar. ¿De qué amor está hablando la palabra? El amor es una decisión, iglesia. No son aquellas cosas que yo siento, no son aquellas mariposas que uno siente cuando está uno apasionándose por una mujer, no son aquellas cosas, no es aquella química que hablan. No es aquello que uno dice, yo no sé, yo no tengo control sobre eso, pero yo lo amo, yo la amo. Eso no es amor, iglesia. No es aquello que me flecharon y ya no puedo hacer nada más. No tengo control sobre eso. Amar es una decisión racional. Yo escojo
a quién amar. Yo decido a quién amar. Una decisión racional. Esa decisión racional viene acompañada de mis emociones. No son mis emociones las que me llevan a escoger a quién amar. Yo decido racionalmente, mis emociones acompañan aquello y ahí yo empiezo a actuar en pos del amor por esa persona. Es eso el amor que se trata, pero la cultura nos vende otra cosa. Que amar es sentir aquellas cosas, aquello que yo no puedo controlar, aquello que, yo no sé, simplemente lo amo, la amo y tengo que estar con él. Eso es la que la cultura nos vende. Si tienes química, es todo lo que necesitas. Y sí, hoy puedo sentir química con una persona. Yo entro en una relación con esa persona. Pero ¿y qué pasa si después empiezo a sentir química por mi vecina? O con mi compañera de trabajo. ¿Qué yo voy a hacer? Es química. La química es la que dicta. No, lo que dicta es lo que la palabra nos enseña. Y cuando nosotros aprendemos lo que la palabra nos enseña de una manera racional, no emocional, yo decido. Yo decido. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. No podemos ser brutos, no podemos ser duros con ellas, no podemos ser groseros con ellas. Y si lo hemos sido, es tiempo de arrepentirnos, varones. No podemos ser ásperos con ellas. Primera de Pedro 3:7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas, sabiendo, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Imagínense, mis oraciones pueden ser estorbadas dependiendo de la manera que yo trato a mi esposa. Yo no puedo ser brusco con ella, tosco con ella y después esperar, Dios, aquel trabajo que yo te pedí, aquel aumento que yo te pedí, por favor, aquí está tu siervo. Eso no va a pasar de ahí. Si mi relación con mi esposa no está conforme a la palabra del Señor. Entonces, hombres, estamos llamados a amar, a cuidar, a lavarlas por medio de la palabra. El marido, según la Biblia, tiene que estar apto a enseñar la palabra del Señor para ministrar la vida de su esposa. Tiene que ser conocedor de la palabra, porque Él es el que la va a instruir en justicia, en amor, priorizando la santidad, la pureza. Entonces, jóvenes, solteros, solteras, ¿qué es lo que tú buscas cuando tú estás esperando que vas un día a casarte, sueñas en casarte? ¿Qué es lo que tú esperas? Si eres esa princesa del Señor, tú necesitas, la primera condición es que Él sea conocedor de la palabra y que Él pueda ser un hombre que ministre tu vida con la palabra, que te pueda discipular, que te pueda guiar. Si no es conocedor de la palabra, ¿cómo va a cumplir esto que está aquí? ¿Cómo lo va a cumplir? No, yo le voy a enseñar, porque es tan lindo. No es así, iglesia. Porque si tú ya entras en esa relación, tú ya estás yendo en contra de lo que el Señor te está diciendo. Dice aquí que tenemos que instruir, los varones tenemos que instruir en justicia, en amor, en pureza. Entonces, cuando tú estás buscando ese varón para casarte, él tiene que priorizar tu pureza. Tu pureza. Entonces, cuando vienen aquellas cosas, aquellos cuentos que
tienes que darme una prueba de tu amor. Tú me amas de verdad. Pruébame que tú me amas. Entrégame tu amor. Entrégate tú. Ahí ese hombre no está priorizando tu pureza. Aquí lo único que está queriendo es satisfacer un deseo carnal que él tiene en ese momento. Y probablemente después de satisfacer ese deseo carnal te va a decir, chao, muchas gracias. Entonces esas cosas son serias. Tenemos que considerarlas. Princesas de Dios, tengan cuidado con esas cosas. La palabra está aquí, está clara. Tienen que ser varones que sean conocedores de la palabra, que tengan temor de la palabra, que quieran agradar al Señor. Y lo van a hacer de una manera perfecta. No, nadie lo hace perfecto. Se pueden equivocar, sí. Pero por lo menos aquel que está en el camino, que está queriendo, que está buscando, que se está preparando. Aquel que dice, un día yo me quiero casar y como yo me quiero casar, entonces yo me voy a fortalecer, es ser un varón según la palabra de Dios. El día que yo esté equipado según lo que el Señor me llamó, en ese momento yo digo, voy a buscar esposa. Estoy listo para buscar esposa. Y si tú, joven de Dios, estás buscando esa princesa que el Señor te traiga, ¿qué es lo que tú tienes que esperar? ¿Qué es lo que la palabra nos dice aquí? Nos dice aquí en Efesios, ya yendo al capítulo 6, dice, hijos sean obedientes a sus padres, sométanse a sus padres. Tú ves una mujer que va a someterse a su marido. Es una mujer que ya se viene, es una joven que ya se viene sometiendo a sus padres. Aquella joven que no se somete a sus padres, ¿tú crees que se va a someter a un marido? No lo hace. No lo hace. Entonces, ¿cuál es una señal a ti, joven de Dios, que te puede decir, esa es una mujer de Dios, aquella que se somete a sus padres, es obediente a sus padres? Una gran señal. Vamos aquí a entrar en la conclusión, iglesia. Como yo les decía, iglesia, esas cosas, las cosas que hemos oído aquí, tú puedes pensar así, bueno, sí, son verdad, pero eso suena bonito, pero a lo mejor ya el día de mañana no, no se van a acordar de ellas. No sé, o puede ser que sí, tú digas, eso no, yo lo voy a poner en práctica y empiezas a poner en práctica un tiempito y después te olvides de ellas. O puede ser de aquel que persevera. Pero déjame recordarte lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7, 24, 25. Nosotros queremos tener familias fuertes, ¿verdad? Casas fuertes, correcto. Mira lo que dice la palabra. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esas son las familias que nosotros queremos. Aquellas que van a venir las tempestades, porque las tempestades vienen, los problemas vienen, pero van a ser azotadas, pero se van a mantener firme. ¿Por qué? Porque están afianzadas sobre la roca. ¿Y cómo nos afianzamos sobre la roca? Creyendo en las palabras que el Señor nos da. Vamos a ponernos de pie. ¿Sabe?
como yo les mencionaba la semana pasada, hablamos de pacto, hablamos de compromiso. Eso es muy importante. Y hay una historia que yo leí, quiero leer, compartir con ustedes. La historia dice así: Daniel Gilbert, psicólogo de Harvard, estudia la felicidad. Una cosa que descubrió es que las personas casadas son más felices de las que solo viven juntas. Él se usa a sí mismo como ejemplo. Él y su novia habían estado viviendo juntos durante 12 años. Debido a su descubrimiento, le propuso matrimonio. ¿Cómo funcionó eso? Él dijo así: amo a mi esposa más de lo que amé a mi novia, aunque sea la misma persona. ¿Por qué? Porque el compromiso no es solo una señal de amor, es causa del amor. Dios puede ordenarle a un hombre que ame a su esposa porque Dios sabe que el compromiso da origen al amor. A veces la acción de amar a alguien con todo el corazón precede a los sentimientos de amor. O sea, aquel hombre que está dispuesto a alianzarse, a hacer un pacto. Cuando digo yo me voy a alianzar con esta mujer, yo le estoy diciendo te amo, te amo. Entonces dice él que esas cosas, esos sentimientos, esas cosas que nosotros sentimos como seres humanos, acompañan esa decisión, vienen como consecuencia de esa decisión. A veces nosotros nos equivocamos y pensamos que primero tenemos que sentir todas esas cosas para tomar decisiones importantes. Pero es la obediencia al Señor. El pacto es importante, iglesia. Entonces, resumiendo, aquel Señor nos llama hoy a someternos. ¿Cómo la esposa demuestra eso? Sujetándose a su esposo. ¿Cómo el varón demuestra eso? Amando a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo los hijos demuestran eso? Obedeciendo a sus padres. Y ahí vemos una familia llena del Espíritu Santo de Dios, dispuesta y lista a modelar el amor que Cristo tiene por su iglesia. Y ahí vamos a ver vidas que van a venir a los pies de Cristo porque van a decir, yo quiero eso. Yo quiero eso para mi vida. Amén, iglesia. Vamos a orar. Vamos a bajar nuestras cabezas. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, aquí está tu pueblo. Aquí está tu familia, Señor. Aquí hay muchas familias representadas, Señor. Padre, y es posible que hasta en medio de nosotros, Señor, estemos pasando conflictos, Señor, problemas, cosas que se levantan, Señor. Muchos de esos conflictos son parte de la vida, Señor. Algunos otros conflictos, Señor, no deberíamos pasar por ellos, Señor. Padre, yo te pido, Padre, una unción especial sobre cada matrimonio, Señor. Ven, Padre, a fortalecer a cada mujer, Señor. Dale sabiduría, Señor. Dale gracias, Señor. Dale fuerza, Señor, para ella ejercer su rol, Señor. Sometiéndose a su marido, Señor. Apoyando a su marido. Respetando a su marido. Haciendo que su marido florezca, se levante, que se fortalezca. En el nombre de Jesús, Señor. Fortalece, Señor, a mis hermanas, Señor. Llena su corazón de fe, Señor.
En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te pido por cada marido aquí, Señor. Ayúdanos, Padre, a amar, Señor, como tú amaste a tu iglesia, Señor, que te entregaste, Señor, diste tu vida por ella, Señor. Oh, Padre, que podamos dar nuestra vida por nuestras esposas, Señor. Que podamos entregarnos, Señor. Que podamos cuidarlas siempre, priorizarlas, Señor. Priorizar nuestra relación con ellas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Vemos hijos obedientes, Señor, por tu gracia y misericordia, Señor. Ayuda, Señor, a esos muchachos, muchachas, Señor, a ser obedientes a sus padres, a honrar a sus padres. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, yo sé que podemos, Señor, cometer errores, Señor. Pero sabemos que tenemos un Dios misericordioso, Señor, que nos perdona y nos da segundas oportunidades, Señor. Perdona nuestros pecados. Perdona cuando nosotros nos hemos equivocado en esto que hemos leído hoy, que hemos aprendido hoy. Perdónanos si hemos fallado, Señor. Y danos la fuerza para seguirte y agradar tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén, amén y amén. Yo quería sé que nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero yo quería que alabáramos una música ahora, pidiendo que el Señor derrame su unción sobre nuestras familias, sobre nuestra ciudad, sobre nuestra casa. Necesitamos declarar el nombre de Jesús sobre nuestras familias, iglesia. Amén. Vamos a alabar. Jesús en las montañas, Jesús en mi ciudad, sobre el enemigo y sobre toda oscuridad, sobre mi familia, declaro el nombre de Jesús. Jesús en las montañas, Jesús en mi ciudad, sobre el enemigo y sobre toda oscuridad, sobre mi familia, declaro el nombre de Jesús. Jesús, tu nombre es poderoso, vida me da, rompe cadenas, vence tinieblas, trae sanidad. Amén. Repita así conmigo, iglesia. Yo declaro el nombre de Jesús sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre los hijos de mis hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Repita así conmigo, que el amor de Dios Padre, la gracia del Señor Jesús y la unción del Espíritu Santo me lleve a ser sujeto a los demás. Las esposas a sus maridos. Los esposos amando a sus esposas. Y a los hijos siendo obedientes a sus padres. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Apóyanos. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta a nuestros videos y compártelos con tus amigos y familiares. Juntos llevemos el mensaje de vida con vida a más corazones.
Suscríbete, da like y comparte. Sé parte de esta misión.